Cuando el debate y el análisis son necesarios, un periodismo atento entra en acción, sin callar lo que hay que decir, sin demagogias, claro y directo. Pablo Telechea y todo su equipo los invita a Lo que más importa, un periodismo independiente, comenzando ya. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Como todos los sábados les saludo, soy Pablo Telechea y aquí en Lo que más importa, hoy en Positiva Radio 1490 AM, y también nos transmiten en Radio Miami Color, allá en el este de los Estados Unidos, y todas las cadenas que nos transmiten en esta noche, como siempre. Les doy una bienvenida al programa Lo que más importa. En esta oportunidad tengo a dos invitados, dos caballeros, con el cual vamos a hablar de su vida, de su profesión, de su carrera y del servicio que ellos dan en la sociedad, que a veces, más allá o más acá, a veces pasa desapercibido por muchos, pero es reconocido por otros muchos también. Estoy hablando de dos líderes de la religión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida por mormones, y estoy con el elder D. Todd Christofferson, miembro del Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia, que es el segundo consejo con más autoridad administrativa en esta iglesia, y también con el elder Jorge Becerra, miembro del quórum de los 70, el tercer quórum de más autoridad en esta iglesia. Con ambos estaré hablando hoy con ellos, y ustedes como audiencia disfrutando y también mencionando las preguntas que yo formule a ellos, o tal vez pensando en los comentarios que ellos den también. Así que les invito que en estos próximos 60 minutos, amigos, estén conmigo aquí en la entrevista con estos dos líderes religiosos, a la cual les doy una cordial bienvenida, elder Christofferson. Qué Muchas gusto. Gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Un placer acompañarle, gracias. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación también. No hay de qué. Elder Becerra, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy feliz y gracias por la invitación de estar aquí. Un placer ustedes. tenerlos a ambos. Gracias. Usted es de origen de familia mexicana. Familia mexicana, mi mamá de México, mi papá de Puebla. Muy bien, pero nació y se crió aquí en los Estados Unidos. Aquí, vine ya, como dicen, empacado. Empacado. Cuando mis padres llegaron aquí a los Estados Unidos. Y el español no lo perdió. Bueno, era una regla en el hogar, así es que no se pierde lo que uno da énfasis en el hogar. Así es. Ya sabiendo que es el idioma celestial, uno tiene que conservarlo, ¿no? Conservarlo. Para exacto. poder entrar en el cielo. Bueno, importante declaración acaba de darle el de Christofferson, que vamos a hablar después más adelante de eso. Una nueva doctrina. Una nueva doctrina. Yo no sé, no estoy seguro si es realmente el español que se habla allá arriba. Tal vez se habla inglés, pero con acento hispano, ¿se puede decir así? Sí. Bueno, un gusto tenerlos aquí. El de Christofferson, usted es estadounidense, norteamericano. Sí, Nacido en Utah. en Utah, sí. Muy bien. Criado en Utah, en New Jersey, Ujú. también, y Chicago, y también otras partes del sudeste de los Estados Unidos, en North Carolina y Virginia. Muy bien. Y al igual que el de Becerra, tiene un excelente español, pero ¿usted dónde lo aprendió? En la Argentina primero y después unos años en México. En México. Así que es una mezcla, ¿no? Una Castellano y mexicano. Una mezcla de che Ajá. y cómo dice, cómo se expresa la gente mexicana en primera persona. Órale. Órale, o algo así. Sí, sí. Pero su español es excelente, mejor que el López. mío. No es posible. Muy bien. Bueno, yo le agradezco a ambos y vamos a ir conversando sobre algunos puntos que estamos acostumbrados aquí en el programa Lo que más importa en Positiva Radio 1490 AM, que de hecho quiero compartir con la audiencia que esto es un hecho histórico, que dos líderes de una iglesia mormona estén en una radio de perfil de evangélica cristiana. Es la primera radio de habla hispana en Utah de una iglesia cristiana. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es? Es un privilegio para nosotros. Somos hermanos, nos consideramos hermanos. Y hay muchas cosas que, aunque haya diferencias doctrinales, tenemos muchas cosas que
hacemos y podemos hacer juntos. Colaboramos en el servicio comunitario, en otras causas, y en verdad siempre es un sentimiento amigable. Muy bien. Me viene a la mente la parábola del prójimo, cuando alguien va pasando y lo ve y es un prójimo. No Sí. importa de dónde viene, ni qué fe tiene, ni qué religión pertenece. Eso. Así es. Elder Christofferson, quería tomar unos minutos con usted primeramente. Usted es miembro de un consejo donde están 12 personas que viene a la historia de la Biblia cuando Jesús eligió a 2 apóstoles. Usted representa ese consejo, vendría a ser. Eso. Eso es la organización de la iglesia hoy en día, es la misma que en los tiempos antiguos. Y sabemos por el Nuevo Testamento que el Señor organizó su iglesia antes de su crucifixión y ascensión al cielo. Y puso pastores y obispos y maestros, etcétera, pero en la fundación, como dice, fundación de apóstoles y profetas. La base de la iglesia, podemos decir, con Jesús mismo, la piedra angular de la iglesia. ¿Y hace cuánto usted tiene esta responsabilidad en la iglesia? Porque Hace 8 años. 8 años. ¿Y qué era antes usted en la iglesia? El quórum de los 70, como el de Becerra, ahora. Muy bien. Y antes, abogado. A eso lo quería ir. ¿Quién está detrás de este apóstol? Me imagino usted es casado, usted es padre. Eso. Y vamos a decirle a Todd Christofferson. ¿Quién es Todd Christofferson en la vida normal, vamos a decir, verdad? Usted es abogado, trabajó para la parte bancaria en los Estados Unidos por muchos años, ¿correcto? Cierto. No hay ¿cómo se puede decir? No hay una trayectoria, digamos, para llegar a ser apóstol. Los que son llamados para servir de tiempo completo en el llamamiento son de, médicos, hombres de negocios, Okay. Maestros, profesores, abogados, lo que sea. Tenemos toda su propia profesión, su trabajo de ¿cómo se dice? Profesión de antes. Sí, de empleo. De empleo. Y yo gradué en la Escuela de Derechos, Leyes en North Carolina, Duke, Universidad de Duke. Okay. Con mi esposa tenemos 5 hijos, ahora 15 nietos. Wow. Pero trabajé con un juez en Washington, D.C. primero, después en un bufete de abogados, luego como asesor legal de un banco, como dice, bancario. Así, una experiencia de 21, 22 años, carrera legal, ¿no? de abogacía. El otro día usted estuvo presente en una convención aquí de temas de finanzas y de empresas. Y yo estuve presente y escuché el mensaje que usted dio y lo relacionó con la religión y las finanzas y el mundo de las empresas. Más adelante tal vez me gustaría saber qué opinión tiene en cuanto a eso, porque es muy Bien. particular que se relacione el dinero con la fe, con Dios y las empresas, ¿no? Bien. Si hay algo de relación. Él debe ser, usted es contador y finanzas. Sí, ¿Correcto? trabajo ahora haciendo planes de retiro para gente y corporaciones, ayudándolos que puedan aumentar el dinero necesario para que se puedan jubilar. Muy bien. Usted tiene asignado como autoridad general de la iglesia el área Salt Lake City, Sí. Utah. ¿Eso es correcto? Hay 2 tipos de 70. Ok. 70 autoridades generales que sirven mundial, donde los asignan, y también 70 de área que viven en la área donde ellos viven y trabajamos de ese nivel. ¿Y lo ve como un desafío esto de que usted esté en la meca del mormonismo en Utah y usted es de origen mexicano y esté dirigiendo la iglesia aquí? ¿Fue un desafío para usted esto? Realmente no, porque como crecí en la iglesia, Ok. aquí localmente, la unidad hispana donde yo crecí está cerca de este sitio. Muy bien. Y gocé mucho de las oportunidades que tuvimos en conocer las autoridades de la iglesia y también cantar, orar, leer, ¿verdad? En español, y realmente fue algo muy agradable para mí en mi niñez y No fue en adelante. Y lo asumió esta responsabilidad como un desafío normal que uno enfrenta en la vida. Bueno, cuando uno recibe un llamamiento que fue inspirado por Dios, nunca es algo fácil. No es fácil. Uno tiene que cambiar, ser íntegro y
uno se ve a uno mismo que uno tiene que mejorar. Sin embargo, como dijo el Elder Christofferson, uno no va al seminario o en búsqueda de ser un 70 el llamamiento. Exactamente. Sin embargo, me imagino que usted, el del Christofferson, usted es lo que hoy es usted por consecuencia de una vida que vivió. ¿Quién era antes Todd Christofferson? ¿Cómo fue su niñez, por ejemplo? Usted vivió en Utah. Su padre, tengo entendido, que se dedicó un poco a la política. ¿Eso es correcto? Muy poco. Muy poquito. Era concejal de ciudad. Sí, eso, del pueblo. ¿Y cómo un fue? Pueblo pequeño. Cuénteme un poquito cómo fue su niñez, el de Christofferson. Pues me gustó mucho. ¿Sí? Sí, tuve oportunidad de estar en un lugar, una región rural, con mis abuelos cerca y otros primos y todo, mucha familia extendida. Y también teníamos unas ovejas, una vaca, siempre ordeñando la pobre vaca y con mucho trabajo que hacer, árboles de manzana, ¿no? Una granja. Fue un niño feliz. Y un niño feliz, sí. Mucho trabajo, pero trabajo sano y una vida sana. Algo que quería mencionarle a ambos, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, que recientemente se han hecho estudios, algunos llevan unos 10 años, en cuanto a la religiosidad en los Estados Unidos. Y también a la felicidad que va relacionada con la religión. Por ejemplo, Utah salió en un artículo hace cuestión de semanas que Idaho, Utah, Iowa, Kansas son de los estados más aburridos en los Estados Unidos. Sí. ¿No? Y yo me puse a observar que los primeros 10 en la lista casualmente son estados con mucho perfil religioso. En este caso Utah es mormón, pero menciona a Iowa, menciona a Arkansas, que es lo que se le llama aquí en los Estados Unidos el Bible Belt, el cinturón bíblico. Yo pregunto, ¿hay alguna relación? A veces se le está juzgando mal a la religión que es aburrida, ser religioso es aburrido. Me pregunto, ¿para quién aburrido? Sí. ¿Quién dice que es aburrido? Que están buscando otra forma de vivir, quizá otra forma de entretenimiento, etcétera. Pero para mí mi experiencia ha sido que es una vida muy placentera, muy hermosa, mucha actividad, muchas cosas que hacer, divertirse. Si le gusta esquiar aquí, hay diversión. Tiene la nieve perfecta, mejor del mundo, como decimos. La razón que yo mencionaba es tal vez a veces la religión es mal interpretada y uno tiende a aburrirse, o cómo uno viva la religión es como como viva la vida, puede ser feliz o no, no sé. En el hogar se busca la felicidad. Okay. Y quizás es algo aburrido porque no nos basamos en actividades que quizás uno tiene que salir fuera del hogar para enriquecer su vida. Realmente lo sentimos porque el hogar es un lugar donde hay mucha felicidad. Muy bien. Y nosotros éramos 5, así es que aunque no teníamos mucho dinero, vivíamos sumamente feliz. Ir al parque como familia, juntarnos con primos, ¿verdad? Disfrutar, bailar en nuestra casa, fue algo sumamente feliz para mí. Así es que creo que a veces la gente de fe está buscando oportunidades quizás fuera del hogar y sí se pueden encontrar cosas sanas, pero dentro del hogar es un lugar muy placentero. Bien dicho, realmente es un enfoque nuestro, la Punto de familia vista, y el hogar. La importancia de cuidar a los niños, enseñarlos, ayudarles a crecer, a destacarse, desarrollarse en cosas buenas, cosas sanas. Y hay mucho énfasis, especialmente en cuanto a los padres también. Las madres sí, pero los padres también deben ser líderes en el hogar, en la familia, no solamente traer el dinero, como decimos, proveedores, sino también líderes espirituales en el hogar. Más adelante vamos a hablar un poquito de la comunicación entre padres e hijos también. Y me encantó creciendo, la iglesia tiene una tradición, un programa que se llama La Hora Familiar, que los lunes en la noche está dedicado para la familia.
Y yo me acuerdo de pequeño, a veces yo quería salir a jugar en vez de tener la hora familiar, pero le doy gracias ahora a mis padres, después de muchos años, que esa tradición se llevó a cabo y realmente crecimos juntos y nos queremos mucho por esa noche que apartamos para estar juntos como Ese es familia. el impacto que causa, dice usted. Sí. Muy bien. El estudio de Elder Christofferson decía de que en los últimos 20 años ha bajado la religiosidad en los Estados Unidos. La gente en los Estados Unidos, al menos, cada vez menos cree en Dios. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Será que la gente dejó de ir a una religión pero sigue creyendo en Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es interesante, es lo que hemos observado también, esa tendencia. Y es interesante porque en el mundo, por lo general, está creciendo la religiosidad. Y en el oeste, digamos, países de Europa, Estados Unidos, en algunos casos bajando. Y lo observamos, sí, es cierto, no podemos negar que está sucediendo. Y, como decimos, el secularismo crece, la religión baja a veces, o en ciertos lugares. Y eso nos preocupa porque sabemos que la cultura protege lo que vale, lo que aprecia en la cultura. Y si no aprecia la religión y la contribución, la aportación de la religión, entonces no van a proteger tanto los valores y la práctica y la vida religiosa. Y eso es lo que nos preocupa, pero hacemos todo lo posible para primero enseñar en la familia, en el hogar, la importancia de estos valores, y también a través de nuestros ejemplos y asociaciones, los misioneros, también compartirlo con los demás, porque pensamos que podemos contribuir mucho a la sociedad, que nuestros hermanos somos de los mejores ciudadanos que puede haber en la comunidad, porque queremos contribuir, queremos servir. Somos honestos, enseñamos a los hijos a ser muy trabajadores y cómo podemos decir que no tenemos que... es una obediencia, podemos decir, a la ley, no forzado, no Bien. obligado, que lo hacemos de la propia voluntad para ayudar y servir a los demás. Muy bien, buen punto. ¿Y cómo recibe el resto de la sociedad esos mensajes que el religioso, y no importando cuál religión, pero el religioso quiere compartir su vida, pero muchas veces del otro lado existe un bullying ideológico, una burla hacia aquel que cree en Dios, una burla a aquel que trata de tener valores religiosos? ¿Cómo maneja la iglesia en estos días hoy este tema? Con la crítica, por ejemplo, hoy en día a veces hay personas que ven vergonzosos ser religiosos por la misma crítica que hay del otro lado. Sí. ¿Cómo maneja la iglesia esto? Quizás podemos ver que no es suficiente solamente creer, pero uno tiene que hacer. Jesucristo muchas veces ha dicho que si queremos entender su doctrina, la tenemos que vivir. Y entre la gente, si ellos viven la religión o viven la doctrina de Jesucristo, entonces ellos buscan la felicidad. A veces no es algo instante, es algo que toma tiempo, que toma paciencia, pero después del tiempo uno puede ver atrás y puede ver que la fidelidad y la honradez en la religión cambia al individuo y familias a través de muchas generaciones, pero no es algo instante. Y a veces yo creo que el pueblo latino quiere las cosas y los jóvenes lo quieren rápido, lo quieren que llegue ahora. Yeah. Pero el evangelio es algo que se vive a través de mucho tiempo. Muy bien. Hablemos un poquito a nivel mundial de la iglesia. Es una iglesia con más de 15 millones de miembros. Sí. Está distribuida en la gran mayoría de los países del mundo. Ustedes tienen líderes locales que se abastecen la iglesia. Y si no me equivoco, Elder Christofferson, usted hace poco estuvo con el presidente de El Salvador.
Sí, con jefes de Estado. Sí, hace 3 años en ese caso, pero en otras ocasiones, en otros lugares, el presidente de Paraguay. De Paraguay también. También el presidente actual de Argentina, cuando era el... Candidato. No, antes fue... Gobernador de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Muy bien. De la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué busca la Iglesia cuando se reúne con líderes de Estado, por ejemplo? Bueno, primero, darles a conocer quiénes somos, quiénes son los miembros de la Iglesia en su país, en su ciudad, en su comunidad. ¿Qué hacemos? Lo que hemos comentado realmente hasta hace poco de la ciudadanía, cómo podemos contribuir y ayudar. Hablamos de los proyectos humanitarios también, que muchas veces estamos llevando a cabo por esa región. Y preguntamos en qué podemos servirle, cómo podemos ayudar a la nación, el pueblo, a mejorar. Hay asuntos en que, proyectos en que podemos colaborar con otras religiones, con dependencias del gobierno. Catástrofes naturales, de hecho. También. La Iglesia es reconocida por eso, por ayudar. Precisamente, sí. Sí. Pero siempre es bueno tener una relación con tales personas para poder en el momento dado comunicarse y ayudar y bueno, siempre hay asuntos en que la Iglesia puede formar parte más íntegro de la comunidad. Ser parte y no estar fuera de, Eso. sino ser parte de. Parte de. Muy bien. Cuando los miembros de la Iglesia mormona tienen el deseo de participar en política, ¿la Iglesia les da carta abierta? Sí. ¿Qué opina la religión? Esperamos que lo hagan. Pero es una combinación muy difícil a veces, A religión veces, y política. Pero o sea, ser honesto, por supuesto, pero muy activos. Muy Queremos que puedan influir de una forma buena, positiva en la vida comunitaria y hacer su parte, ¿no? No lo hacemos como iglesia. Claro. La iglesia no participa en la política. Pero los miembros como individuos representando a ese mismo, no a la iglesia, deben participar activamente. Muy bien. Elder Becerra, yo le pregunto a usted como hispano. Usted ha visto un crecimiento de la iglesia, si bien no ha crecido tal vez la parte religiosa, como estábamos hablando recién, en Estados Unidos cada vez menos gente cree o asiste a la iglesia, a cualquier iglesia. Pero en el mundo hispano es diferente. México es uno de los países que tiene más miembros en la iglesia mormona. Cierto. ¿A qué se debe ese crecimiento, sí, en la parte hispana? Bueno, aquí localmente vemos que las enseñanzas, las doctrinas, las normas de la iglesia realmente tocan el corazón del latino, porque el latino es religioso. ¿Por naturaleza? Por naturaleza, cree en Dios. Tiene un corazón que quiere creer en algo más alto que ellos mismos y quieren tener lo mejor para sus hijos. Aquí en Utah hay más de 100 congregaciones latinas fuertes y hemos visto el crecimiento surgir aquí como en Latinoamérica y México. ¿De qué manera el ser usted hispano, de origen hispano, en los Estados Unidos, ahora autoridad de la iglesia, de qué manera le ayudó el tener esa identidad como hispano? Porque la inmigración a veces es buena, pero causa estragos también. La identidad de los muchachos, no sabe de dónde vienen, quiénes son. ¿De qué manera le ayudó a usted? Sí. Para mí en particular, cuando llegué a la unidad habla hispana, encontré mi cultura. Como joven yo aprendí los bailes de baile folclórico y era parte de nuestra rutina. Yo aprendí eso y eso me agradó mucho y agradó a mis papás porque la cultura podía seguir adelante. Y también en particular también veía que aunque la inmigración es difícil, aquí podemos encontrar amigos, conciudadanos, ¿verdad? Otros que creen como nosotros y tenemos las mismas normas de la iglesia y nos encontramos sumamente felices. Yo personalmente vi que la iglesia tiene gran interés en mí, no solamente espiritual, pero también temporal. Bien. Realmente tienen un interés sincero para nosotros. Muy bien. ¿Y usted se siente identificado? Muy identificado, muy
querido. Bienvenido. Bienvenido. Otro estudio que hay, que se llevó a cabo y salió en el Washington Post, en el CNN, es sobre esta generación que se le llama generación milenio, el de Christofferson. Es la juventud de hoy, entre 18 y 30 años, vamos a decir, si hay alguien que nos está escuchando. Y que se trata de que dice que es históricamente, es una de las generaciones de jóvenes que son menos involucrados en la vida espiritual, religiosa o no, creyente en Dios o no, pero es la juventud más apática, según estudios, ¿no? ¿Cómo hace la iglesia, su iglesia, para mantener una juventud con vida, con esperanza? Pero la principal pregunta que quiero hacerle a usted es, ¿cómo usted como joven, cuando usted fue joven, no quiero decir su edad, no es joven, pero cuando usted fue joven y usted se crió con padres mormones, ¿cómo fue usted que supo que usted no estaba viviendo lo que le decían sus padres, sino usted estaba viviendo por convicción propia su religión? ¿Me explico? Sí. Y es importante que cada uno llegue a ese momento, ¿no? En su vida, que se entere, digamos, o se compromete por sí mismo a Dios y al servicio de Dios. Y para mí vino gradualmente, no es difícil decir o identificar un momento específico o particular en que de repente ocurrió. Pero yo creo que fue durante mis años en la escuela secundaria, high school, con muchos amigos de creencias distintas. Yo fui el único en mi clase, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aún así, tenía muchos amigos buenos de otras religiones, algunos sin religión, pero disfrutamos mucho el tiempo que pasamos juntos en varias actividades y deportes. Y hablamos de estas cosas, de la religión, de nuestras creencias y nuestros valores y experiencias en la iglesia, etcétera. Y pude discernir fácilmente, por supuesto, las diferencias entre nosotros y nuestras creencias, aun siendo gente buena, con creencias bien distintas. Y tuve que preguntarme, ¿qué creo? ¿Realmente qué creo? ¿Es cierto lo que siempre he pensado? Tengo amigos buenos que creen otra cosa distinta al opuesto a veces. Así que tuve que pensarlo bien y orar y estudiar un poco más. Algo que enfatizamos mucho en la iglesia es estudiar las escrituras, la Biblia, el libro de Mormón, las demás escrituras que tenemos, y no dejar por un lado por personas adultas estas cosas. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que orar, hay que esforzarse y entender estas cosas y ganar, podemos decir, quizás su propio testimonio y comprensión de estas cosas. Así que vino poco a poco, pero fue una experiencia. Bueno, llegué al momento en que pude decir, sí, eso es lo que es mío. Según este estudio, está indicando que hoy en día está más difícil para los padres pasar su legado de fe a la siguiente generación. ¿Me explico? No importa cuál religión. Hoy en día es muy difícil, comparado con antes, el que las familias pasen sus legados, sus tradiciones religiosas. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo fue que usted logró que no seguir con la lámpara de su papá y de su mamá hasta que usted tuvo su propia linterna, vamos a decirle, ¿no? Hablando... Sí. No, Sí, en el pasado, en mi época, ya siendo viejo yo, en la juventud, teníamos, o los padres tenían la ayuda de la cultura, en la sociedad, ¿no? Porque era común en toda la sociedad de ser creyente y apoyaba a los padres en la cultura. Ahora no tanto. Bueno, vamos por a eso pausa. es lo que dice. Ahora cuando vamos a una pausa comercial, cuando volvamos vamos a hablar de eso, Bien. de la paternidad de hoy. Usted fue padre hace muchos años. Yo soy padre nuevo, tengo 6 hijos, pero hijos nuevos. ¿Qué desafíos tengo yo
¿qué usted aplicaría, o el Elder Becerra, qué aplicarían de lo que hicieron hace años como padre? ¿Qué aplicarían hoy? ¿O qué no harían hoy de lo que hicieron antes? ¿Les parece? Bien. Estamos aquí en Lo que más importa, amigos. Vamos a una pausa comercial. ¿Qué les parece? Y volvemos con Elder Todd Christofferson y Elder Becerra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya volvemos. Así regresamos a tu programa Lo que más importa. Nuevamente con ustedes, el señor Pablo Telechea. Bueno, amigos, volvemos de estos cortes comerciales. Quiero agradecer a Univisión, Canal 32 de aquí de Utah, que está filmando esta entrevista en los estudios de Positiva Radio 1490 AM, por la cortesía que ellos han tenido de venir a filmar. Y próximamente ustedes la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, Pablo Telechea. Y esta era una sorpresa que quería prestarle, Elder Becerra. Usted es México y el coro del Tabernáculo es uno de los coros más famosos del mundo. Es el coro de la Iglesia Mormona, Sí. cantando en español. Me pregunto, es increíble cómo ha crecido, cómo se ha expandido, que terminan cantando en español. Y ahí voy a lo que dijo el Elder Christofferson, la declaración teológica que dio al principio. Tal vez en el cielo se habla español. Sí, ¿verdad? O se canta en español. O se canta en español. Pero es una O sorpresa. por lo menos cuando ora Dios contesta en español. Exacto. Yo contesto. No, pero es conocido este coro. Es uno de los, me imagino yo y creo yo, tal vez me equivoque, pero es uno de los embajadores de la Iglesia Mormona por todo el mundo. Sí. El coro del Tabernáculo. ¿Es correcto, Elder Christofferson? Es cierto. De hecho, van de gira este verano en Europa. En Europa. Y a veces, bueno, cada año o 2 años van de gira en alguna parte del mundo, o los Estados Unidos o Latinoamérica. Esperamos que vayan con mayor frecuencia a Latinoamérica. Ya, ojalá. Más de 300 voces, son coristas no pagos, son Voluntarios, sí. Ujú. Y eso es una tarea en la iglesia que todo el mundo, obviamente no todos los que quieran cantar ahí van a poder hacerlo, pero todo el mundo puede servir voluntariamente en las iglesias. Ese es uno de los, ¿cómo puedo decir? Las Enseñanzas, pero también indicators. Indicadores, pero es, bueno, lo que más nos acostumbramos a servir, cada uno como es llamado a servir. Muy bien. Y no es una cosa, no podemos decir que uno es dueño de su llamamiento, podemos decir, es por un tiempo. Por un tiempo. Y ambos servimos en el pasado como obispos, Okay. durante un periodo de 4, 5, 6 años, con nuestro empleo como abogado, etcétera, pero sirviendo a la iglesia como obispo, en otra ocasión como maestro, en otra ocasión como asesor de los jóvenes, etcétera. Así que cada uno tiene su responsabilidad. Queremos que todos participen en la iglesia, toma su parte, sean activos en la iglesia, no siempre van, se sientan, escuchan y salen. Tienen algo que hacer, algo para servir. Y cuando son líderes locales, me imagino que una de las responsabilidades como líder religioso, no importa cuál denominación religiosa, el tema de la paternidad siempre viene a la mesa de diálogo con la gente, ¿no? Y hoy en día, como estábamos hablando antes de irnos a comerciales, los padres de hoy, padres tal vez tan muy proveedores, periféricos, pero que tal vez no hay comunicación con los hijos. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, debe ser a dos, ¿qué recuerdos tienen con su padre? Por ejemplo, un recuerdo que ustedes tengan con su padre. Mi papá era un padre muy alegre, muy feliz. Me encantaba estar con él. Muy trabajador. Y algo que recuerdo es cómo me sentía yo al estar al lado de él. Él me enseñaba qué es un hombre real, cómo se debe de comportar. Uh-huh.
Mi papá siempre, lo que yo recuerdo más es cómo trataba a mi mamá, cómo a veces la besaba de una forma decente y después nos decía, hijos, les quiero declarar hoy en día que estoy enamorado de su mamá. Y el elder Christopherson dijo que en la iglesia todos tenemos llamamiento, pero el llamamiento de padre no hay relevo. Es algo para el resto de nuestra vida, es algo permanente. Bueno, de hecho, quería citar algo que él dijo en el último discurso. Usted, el de Christopherson, dijo, las más elevadas de las responsabilidades masculinas es ser esposo y padre. ¿Y usted cómo ve hoy la paternidad? Que anda viajando por todo el mundo. ¿Cómo ven los padres de hoy? Bueno, muchos están perdiendo esa visión de lo que es lo que más importa, como decimos aquí. Pero muchos sí también conservan la visión de la importancia de la paternidad y esa responsabilidad primordial que ambos tienen, madres y padres. Y lo ideal, lo mejor es cuando trabajan en conjunto como iguales, compañeros iguales. Uno no es superior al otro, sino están al lado en uno al otro, trabajando juntos, sirviendo al Señor y a sus hijos y logrando en la vida lo que más importa y lo que da mayor felicidad. Así fue en mi hogar. Mi padre era de profesión veterinario y yo salí con él de vez en cuando para ayudarlo con los animales y fue bien interesante. Yo aprendí a respetarlo mucho porque él sabía qué hacer en las emergencias y lo respetaba la gente, ¿no? Todos los que él ayudaba. Y me dio a mí confianza en mí mismo. Tener un padre honesto y capaz me dio confianza a mí. No sé exactamente por qué lo es, pero así pasa con los hijos. Y cuando usted fue padre, el de Christopher sigue siendo padre, pero quiero decir, cuando usted crió a los hijos, sus hijos ya son grandes, usted es abuelo, pero cuando usted fue padre de estos hijos pequeños, ¿qué es lo que usted aplicó que le dio resultado y que podría ser un buen consejo hoy? Bueno, dos cosas. Uno debe recordar que no tiene que ser perfecto, no puede ser perfecto en ese llamamiento, como dijo mi compañero, de suma importancia. Y algunos se desilusionan, ¿no? Diciendo yo no puedo hacerlo muy bien, no soy buen padre, hizo eso, otro error, cometí ese fracaso y se dan por vencidos. Y yo quiero decirles a todos, no tiene que ser perfecto. El amor puede vencer mucho de los errores e imperfecciones que tenemos como padres. Debemos seguir adelante, seguir esforzándonos, haciendo lo máximo posible. Y vamos mejorando y sirviendo. La otra cosa es... lo que yo viví con mis hijos, creo que lo mejor que hice como padre de familia era conversar con ellos, darles tiempo, escuchar y leer juntos las escrituras. Fue interesante. Teníamos esa costumbre, mi esposa y yo, y por las mañanas, dedicar 15 minutos cada mañana a leer juntos las escrituras. No puedo decir que siempre era una experiencia muy agradable, de gran espiritualidad, porque de vez en cuando había quejas y sí. Lo que normalmente pasa en una familia, con la familia. Pero al correr de los años, leyendo juntos en ese tiempo, yo creo que lo que se llevó a cabo en la vida de mis hijos era ganaron la capacidad de reconocer la voz del Espíritu, podemos decir, la voz de Dios, y cómo recibir la respuesta a sus oraciones, la guía del Espíritu Santo en sus vidas, las impresiones espirituales que les guía, porque Dios nos protege, nos guía, contesta las oraciones. Y en esa forma pudieron ellos aprender, podemos decir, el idioma divino, pudieron reconocer cuando Dios habla, cómo es la lengua de Dios.
Permítame leer. Ahora son independientes, Son espiritualmente más independientes. ¿Y como abuelos? ¿Cómo son? Es más Porque fácil ser abuelo. Se dice que el papel del abuelo es consentir. ¿Ustedes consienten a los nietos? Sí, Estoy de eso. acuerdo. ¿Está de acuerdo? Por, Es decir, por eso más fácil. ustedes se alegran cuando sus hijos sufren lo que ustedes ya sufrieron con ellos. Así sea, merecido. Merecido. Ya. Permítame plantearle una declaración de un libro que tiene muchos años, que se llama América sin padres, o Falta de padres, escrita por David Blankenron. Él habla, dice, en la actualidad la sociedad estadounidense está fundamentalmente dividida y es ambivalente respecto a la noción de la paternidad. Algunos ni siquiera la recuerdan, a otros les ofende. Otros, entre quienes se encuentran algunos eruditos sobre la familia, la desatienden o la desdeñan. Muchos otros no se oponen particularmente a ella, pero tampoco se comprometen con ella. Mucha gente desea que pudiéramos tomar medidas al respecto, pero creen que nuestra sociedad sencillamente ya no puede o no va a hacerlo. Es una gran declaración que habla a veces de gran parte del pesimismo que hay en cierta parte de la sociedad y también de la decadencia, vamos a ser sinceros, de la decadencia de los valores bases de la sociedad, que es el respeto, amor. Ya no voy ni al valor de religión, Honestidad, sí. honestidad. Hay dos temas hoy que están atacando mucho a la familia, que es el divorcio y la pornografía. De hecho, Utah, el estado donde la iglesia tiene la sede, declaró el gobierno de Utah declaró que la pornografía es una crisis sanitaria. Mi pregunta es, ¿cómo manejan el tema de la pornografía si es que se entra por la puerta de un hogar miembro de la iglesia? ¿Cómo manejan el tema del divorcio? Hoy en día en los Estados Unidos hay 30 millones de niños menores de 11 años que hoy van a dormir con uno de sus papás porque están separados. Pero no con ambos. Pero no con ambos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la familia de hoy? La pornografía, por ejemplo, debe ser. Desafortunadamente, la pornografía puede trastornar el conocimiento de lo que es propio en un hogar o un matrimonio. Puede causar dificultad en que el joven o la persona que en busca de la pornografía pueda llegar a tener una transgresión sexual por lo que ven. Y también debilita el autodominio del individuo y no se estima a sí mismo. Porque el joven o la pareja que ve esto puede causar que la realidad de un matrimonio sagrado y feliz, ellos no lo entienden por las imágenes que ven a veces por el internet. Uh-huh. Se trastornan y no entienden el amor puro que se puede llevar a cabo si un hombre se conserva limpio y puro de la pornografía. Es un veneno, realmente es un peligro sumamente grande. Y destruye la familia. Puede destruir la familia. A veces la gente piensa que uno puede pecar privadamente, pero realmente en la actualidad no hay tal cosa como un pecado privado. Siempre tiene, ¿verdad?, dificultad después. No, más allá que por más que mi líder religioso no me vea, el que está arriba, que es Dios, me ve. Exacto. El de Christofferson, dicho. ¿qué lectura usted tiene en cuanto a esto? Bueno, es algo que afecta no solamente al individuo o solamente a una familia, sino a la sociedad. Porque si las familias no llegan a ser fuertes, si los hijos no tienen padres, no tienen ejemplos y apoyo en el hogar, no pueden contribuir mucho a la sociedad. Muchas veces están complicando la vida de los demás en el sentido de violaciones de la ley y otras cosas. Es una lástima realmente, porque vivimos juntos, todos, estamos juntos en este barco, podemos decir, ¿no? Dependemos de todos los demás y podemos o queremos contribuir y ayudar
y mejorar la vida de los demás. Y eso son cosas que aprendemos en el hogar, en la casa. Nosotros sentimos como iglesia, como organización, institución, que debemos apoyar a los padres, que debemos agregar otro, o ser otro testigo, otro testimonio, otra voz para apoyar a los padres. No queremos suplir a los padres o entrar en su responsabilidad, claro, sino ayudarles a cumplirlo. Muy bien. Y en cuanto al divorcio, no quiero quitar el dedo del renglón en cuanto a esto. En Estados Unidos, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y vuelven a segundas nupcias. Y también es muy alto el porcentaje de otra vez divorcio. Yo a veces, al final pienso, no sé si llamarle nupcias o náuseas. Lo que causa a veces. ¿Por qué nos terminamos divorciando tanto hoy en día? Bueno, recuerdo haber escuchado al presidente de nuestra iglesia, muerto ya, el Gordon Hinckley, decir que a raíz del divorcio en casi todos los casos es el egoísmo. Y si no aprendemos a sacrificar, a buscar la felicidad del otro, que llegue a ser más importante que nuestra propia felicidad, difícil que tengamos la unión, la unidad necesaria en el matrimonio. Y eso es también algo que aplica en toda la cultura, en toda la sociedad. Hay algunos que dicen, yo no quiero ser parte de una iglesia, de una organización, yo soy espiritual, soy religioso, tengo mi relación estrecha con Dios y no tengo ninguna necesidad de una organización. Bien digo, es importante eso, pero si uno no pasa más allá de ese sentimiento, es algo un poco egoísta, porque no está pensando en sí mismo, en sus propias necesidades y sentimientos y felicidad, y no buscando la felicidad de los demás. ¿Cómo puede servir a los demás? Y es una de las razones, yo creo, por la cual el Señor mismo organizó su iglesia en los tiempos antiguos y por la cual tenemos iglesia hoy. Es para permitir que juntos podamos ayudar a los demás, servir el uno al otro, pero también los fuera de la iglesia. Y podemos, conviene tener mayores recursos y muchas personas para atacar la pobreza y todo lo demás, y no un individuo aquí, otro individuo allá. Esta generación, hablamos un poco antes de la generación actual de adultos jóvenes, que son cada vez menos interesados, podemos decir, en la religión quizá organizada. Pero ellos quieren lograr cosas importantes, tienen o ser parte de o participante en una causa para mejorar el mundo. Tienen ese deseo, parece que es una característica de esta generación y es muy buena. Estoy de acuerdo. Y eso es lo que queremos lograr con la iglesia, con los recursos, con la organización de la iglesia. Podemos hacer más. Canalizarle esas cosas. Usted acaba de mencionar la palabra pobreza. Yo he tenido invitados de todo tipo en mi programa, y cada vez que tengo el privilegio de entrevistar a un líder de fe, sea pastor, sacerdotes católicos, siempre le hago esta misma pregunta al líder religioso. ¿Qué hace para ayudar a la persona que pasa hambre? ¿Qué hace? Porque podemos enseñarle a Dios a alguien, pero si tiene la barriga vacía, es difícil que una persona crea en Dios con una barriga vacía. O cualquier otra cosa. La familia. Y a lo que voy es lo que mencionamos al principio, el de Christofferson. Usted acaba de hablar en una reunión de empresas y de comercio. Y me pregunto, ¿qué tendrá que ver la religión con el mundo empresarial? ¿Hay alguna relación? ¿Es posible que si está bien la economía, la gente pueda creer más en Dios? Y si es así, ¿eso no es materialismo también? No sé, pregunto. Bueno, para nosotros el empleo
Los negocios, etcétera, son medios, no son los fines de nuestra creación, de nuestra existencia, de nuestra vida. Son los medios para lograr otros fines buenos, como apoyar a la familia, como permitir que ayudemos los unos a los otros. Es la forma que tenemos para mejorar la sociedad, contribuir a los demás, especialmente los que dan empleo a otros. Y yo lo que dije en esa ocasión es que la libertad religiosa ayuda en la vida económica, no solamente la vida espiritual, sino también la vida económica de una nación o una comunidad. ¿De qué manera? La manera es que con esa libertad todos tienen apoye, podemos decir que la libertad religiosa apoye a otras libertades de presa. No es de presa, es de... ¿Economía? Press, es de... Prensa. Prensa es la palabra que buscaba. La prensa, de asociación, de juntarse, de trabajar juntos. Esta libertad es en los Estados Unidos de la primera... forman parte de la Constitución de los Estados Unidos. Así que ayuda a formar un ambiente, podemos decir, en que los negocios y el trabajo de otros pueden florecer, pueden progresar. También las religiones, como comentamos antes, establecen y cultivan en la vida de uno los valores de honestidad, de trabajar fuertemente, honradez, etc. Y hemos descubierto que por algunos estudios, donde hay mayor libertad religiosa, hay menos conflicto en la sociedad, todos pueden vivir conforme a su conciencia, hay mucha mejor relación entre grupos distintos y distintas religiones, y hay un ambiente, como dije, en que todos pueden progresar, todos pueden participar. Vemos que la economía va mejor. Muy bien. Es interesante, a veces no podemos decir que es causa y efecto, pero vemos que van juntos. La religión, la libertad religiosa y el progreso económico. Muy bien. Usted es hombre de finanzas, Elder Becerra. Sí, ¿Le gustan los números? me gustan. Ok. Me encantan. Pero ¿es correcto querer tener dinero o no? Creo que sí, pero ¿qué es la visión que uno tiene? Okay. ¿Por qué quiere uno el dinero? Es bueno, ¿verdad?, tener el dinero para las necesidades que tiene cada uno, pero también es algo valioso también tener para dar, Muy bien. porque la comunidad puede crecer y el dinero es un medio, no es el fin. Un punto más para ir terminando esta gran entrevista que hemos tenido aquí. No quiero sacar el dedo del renglón en el matrimonio, que es la base de una familia. Mi pregunta es, yo me casé, tengo 16 años, felizmente casado con mi esposa, 6 hijos, y algo que aprendí en la luna de miel se lo digo, cuando volví a la luna de miel aprendí, esto lo tengo que mantener, aunque me haya casado en el cielo, lo tengo que mantener con los pies en la tierra, porque si no, no va bien, ¿no? ¿Por qué hoy tanto relaciones frías de pareja? Hoy el matrimonio se ve como, no me sirvió, lo cambio. Yo no estoy diciendo que la religión va a tener el 100% de la solución, ¿ok? Ojalá. Yo creo que sí, los principios. Sí. Pero ¿por qué, Elder? ¿Por qué la gente hoy, hablando deportivamente, tira la toalla tan rápido? Yo creo que en parte es el énfasis en el individuo y la felicidad individual de cada persona, que lo más importante es mi felicidad propia, mi felicidad, mis cosas, que mi compañera tiene que servirme a mí para que se mejore la vida propia, y pensando siempre en sí mismo, en su propia felicidad.
Yo creo que el mejor ejemplo es el ejemplo del Señor Jesucristo, que se dedicó a servir a los demás. Yo creo que Él ganó mucha felicidad y mucha satisfacción en su misión, en su vida aquí sobre la tierra, por servir y sanar y ayudar y levantar a los demás. Y si lo hacemos así en el matrimonio, no uno poniendo el 50%, pero cada uno poniendo 100%, muy vamos a tener éxito. Es obvio que no existe un matrimonio perfecto y que ninguno lo tenemos, ¿verdad? No. Pero me gustaría que, para terminar, que me compartan un tip cada uno de cómo ustedes llevaron un matrimonio adelante. Elder Becerra, por favor. Para nosotros lo primordial es orar juntos, Muy bien. porque el orar juntos nos unimos, nos entendemos y nos queremos. Para otras religiones, rezar, tal vez. Rezar, Pero estar juntos. pero una comunicación con Dios que no es solamente la pareja de dos, sino de tres, porque Dios sumamente está interesado en la familia y especialmente el matrimonio. Yo siempre digo que el único tercer miembro en un matrimonio que puede estar y que da buenos resultados es Dios, no Es la Dios. suegra. Exacto. Con todo respeto a la suegra. Pero él es Christopher. Así dice, tras cada hombre exitoso hay una suegra sorprendida. Muy bien. Pero ¿cuál fue su tip secreto en su matrimonio? Él me ganó. Le ganó de mano. El trip. Pero yo diría algo similar o parecido, que uno debe poner primero en la relación su relación con el Padre Celestial. Cada uno con el Padre Celestial. Bien. Y luego automáticamente al acercarse a Dios se acerca a su compañera, a su cónyuge. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos por haber estado aquí en esta radio que pertenece a una iglesia cristiana. El otro tip. A ver. Escucharle a la mujer. Uy, Sí, ese es el más siempre. sabio. Y primordialmente. Ahora ya son expertos. No, muy bien. Yo les quiero agradecer a los dos, Elder Christopherson, muchísimas gracias, un placer estar con Un ustedes. privilegio para mí, gracias. Y Elder Becerra, muchísimas gracias por haber estado aquí en la radio. Gracias. Esto es un hecho histórico en una radio cristiana. Yo soy el 10, soy mormón, también para la gente que tal vez no ha descifrado quién es Pablo Telechea, pero trato de hacer mi trabajo lo más profesional posible en cuanto a periodismo y preguntar lo que hay que preguntar. Y gracias por lo que hace. Un placer para mí. Les agradezco a los dos por haber estado aquí y a su familia hasta él. Gracias. Y agradezco al pastor Mario Rivas, que ha estado en los controles, a la radio 1490 Cristiana, Positiva Radio, y a todos ustedes, amigos, que han participado de esta entrevista. Nos encontramos la próxima aquí, en Lo que más importa. Nos vemos. Bye bye.